Infórmese antes y mejor. Los sucesos al instante, con estilo y veracidad. Panorama de noticias. Panorama de noticias. Panorama de noticias. Hola, muy buenas para todos. Aquí estamos arrancando esta cápsula de noticias y lo hacemos con las efemérides del día de hoy. Descubrimientos, personajes, hechos históricos en días como hoy, pero muchos años atrás. Efemérides. Estas son las efemérides de un día como el de hoy, 16 de abril. Hoy se celebra el Día Mundial de la Voz, Día Internacional contra la Esclavitud Infantil, Día Mundial del Emprendimiento. En el año 1844 nace en París el novelista Anatole France, ganador del Premio Nobel de Literatura en 1921. En el año 1889 nace el actor, guionista, productor y director del cine británico Sir Charles Spencer Chaplin. En el año 1924 nace Henry Mancini, músico, compositor y arreglador estadounidense. En el año 1927 nace Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, religioso alemán, Papa de Roma. En el año 1940 nace Margarita II, reina de Dinamarca. En el año 1945, Batalla de Berlín. Casi 1 millón de soldados soviéticos avanzan sobre la ciudad para aniquilar al ejército nazi. En el año 1947, primera demostración pública de los lentes que permiten el efecto zoom. En el año 1964, sale a la venta el primer álbum de los Rolling Stones. En el año 1971 nace Selena, cantante mexicano-estadounidense. En el año 1972 se lanza la nave espacial estadounidense Apolo 16 de viaje hacia la Luna. En el año 1973 muere Nino Bravo, cantante español. Año 2003, en Filadelfia, Michael Jordan se retira del baloncesto. Año 2007, en Estados Unidos, un joven mata a 32 personas en el campus de la Universidad Técnica de Virginia. Es la mayor matanza en una universidad. Año 2014, más de 300 muertos, la mayoría estudiantes, en aguas de Corea del Sur tras hundirse el ferry subcoreano Sewol. Y en el año 2018, Kendrick Lamar es el primer rapero y músico no clásico o de jazz en ganar el premio Pulitzer de la música con su álbum Dance. Estas fueron las efemérides de un día como el de hoy, 16 de abril. Esto pasaba un día como hoy y te lo contamos en tu radio. En estos tiempos, la velocidad es un requisito indispensable. Es por eso que su radio le presenta breve resumen informativo, la información esencial. Titulares. Estos son los principales títulos que luego vamos a estar ampliando. España se acerca a los 20.000 muertos, 551 en un día. Renegociación de la deuda. El gobierno anunció hoy una oferta agresiva a acreedores. Coronavirus, ¿cómo fue la vuelta a clases en Dinamarca? El tapabocas será obligatorio en Córdoba desde el sábado. El gobierno prevé pagar parte de sueldos privados en abril. Un avión argentino partió a China por insumos sanitarios. Hay 13 contagiados en un hospital que recorrió Axel Kicillof. El cometa Atlas se desmorona y no habría espectáculo en mayo. Detectaron una fuga de hierro en el núcleo de la Tierra. Subastan camiseta de Maradona por fondos contra el coronavirus. Detuvieron al youtuber Yao Cabrera por violar la cuarentena. La inflación en marzo fue del 3,3%. Los precios en Córdoba subieron 2,49% en marzo. Transporte de carga parado en un 75% y con salarios en duda. Soda Stereo reprogramó su gira en Argentina para marzo del 2021. Asesinaron de un escopetazo a un hombre en Córdoba. Principales títulos a esta hora. Y comenzamos a ampliar algunos de los títulos que estuvimos compartiendo hace instantes nada más.
España se acerca a los 20.000 muertos, 551 en un día. El número total de decesos hasta este jueves era de 19.130. El gobierno español informó que la cifra de contagios asciende a 182.816 casos confirmados. España sumó este jueves 551 muertos por coronavirus, un ascenso que sitúa la cifra total de víctimas fatales en 19.130, mientras los contagios registraron 5.183 nuevos casos, con lo que ya son 182.816 los casos confirmados desde que comenzó la pandemia. Por otro lado, 3.944 personas más recibieron el alta médica en las últimas 24 horas, elevando el total de curados hasta las 74.797 personas, según el último balance del Ministerio de Sanidad. Renegociación de la deuda. El gobierno anunció hoy una oferta agresiva a acreedores. Será en Olivos, con los gobernadores y el ministro de Economía, Martín Guzmán. En el mercado, creen que el recorte será de más del 50%. Se espera que el gobierno busque un periodo de gracia de varios años. Coronavirus, ¿cómo fue la vuelta a clases en Dinamarca? Julio Rodríguez, periodista cordobés radicado en el país, comentó las normas impuestas por el gobierno. Es una luz de esperanza para el mundo, dijo. No todo el mundo está de acuerdo, sobre todo un grupo de padres que pertenece a grupos de riesgo. Se ha opuesto a esta medida de reabrir las escuelas, guarderías y primarias que empezaron a reabrir gradualmente desde ayer, por los riesgos que podía implicar esta medida. Sin embargo, vale resaltar que el gobierno danés, cada medida que ha tomado en esta primera fase de reapertura del país, lo ha hecho consultando con los otros partidos dentro del Parlamento danés. Los resultados que ha obtenido el país con las medidas que viene tomando desde el cierre del país del 13 de marzo son positivas, por lo cual tiene un respaldo al empezar a tomar estas nuevas medidas de reapertura. El gobierno ha remarcado que se tomará unas 3 o 4 semanas para monitorear cómo avanzan todos los resultados, la curva, el nivel de infectados, como así también de muertes, para ver si esto permite un paso para una segunda fase de reapertura o si es necesario endurecer las medidas de precaución. Hay 128 nuevos casos, 2.571 en total y 112 muertos en el país. Lo confirmó el Ministerio de Salud. Se registraron 3 fallecimientos recientes este miércoles. En Córdoba detectaron 6 nuevos casos y el acumulado asciende a 228, con 6 decesos en total. Se recuperaron 596 personas. 7 personas murieron en las últimas horas por coronavirus en la ciudad de Buenos Aires y en las provincias de La Rioja, Córdoba y Buenos Aires, y 128 nuevos casos se confirmaron este miércoles, por lo que el total de pacientes reportados en el país asciende a 2.571 y las víctimas fatales hasta el momento son 112, según informó el Ministerio de Salud de la Nación. Un total de 596 infectados fueron dados de alta, lo que representa cerca del 25% del total. El tapabocas será obligatorio en Córdoba desde el sábado. Desde ese día regirá para el transporte de la ciudad de Córdoba y a partir del lunes en espacios públicos. A partir del sábado implementarán la obligatoriedad del uso de tapabocas y barbijos a toda persona que circule por la ciudad de Córdoba. Será en 2 etapas, a partir del sábado en el transporte y desde el lunes en espacios públicos. El vicepresidente Daniel Passarini lo confirmó. A partir del día lunes estaríamos diciendo que todos los espacios públicos, como atención al público, superficies comerciales, espacios sanitarios, tienen ya la obligatoriedad tanto del consumidor, del cliente, del vecino privado, como de las personas que lo atienden de tener barbijos. Para lo que es el ámbito del transporte público, el intendente ya dispuso desde ayer que a partir del día sábado, el sábado 18, todo el que se desplaza en un transporte público tiene que utilizar el tapabocas. El gobierno prevé pagar parte de sueldos privados en abril. El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, adelantó hoy que el gobierno nacional
piensa cubrir parte de los salarios del sector privado del mes de abril y en el marco del programa de asistencia de emergencias al trabajo y la producción, ante la demora de los bancos en conceder los préstamos a pymes a la tasa del 24% anual. Yo estoy de acuerdo con el diputado Máximo Kirchner y el diputado Carlos Heller. La idea es avanzar en un proyecto de ley de todo el bloque sobre las grandes fortunas. La idea sería gravar a aquellos que tengan bienes personales por encima de los 3 millones de dólares. Estimamos que serían alrededor de 12.000 personas y nos permitiría, aplicando una alícuota progresiva, alcanzar una recaudación de entre 3 y 4.000 millones de dólares. Alcanzaría solamente al 1,1% de quienes pagaron los bienes personales y el destino sería específico para atender la emergencia del coronavirus, sea para la compra de insumos hospitalarios, el apoyo a las pymes o a fortalecer los ingresos de las familias. Un avión argentino partió a China por insumos sanitarios. Un vuelo especial de Aerolíneas Argentinas partió este miércoles rumbo a China con el objetivo de traer al país insumos médicos y materiales de uso preventivo para hacer frente a la pandemia del coronavirus. El vuelo, que fue requerido por el gobierno de la provincia de Buenos Aires, informó la línea de bandera. Partirá a traer a la Argentina 13 toneladas de insumos críticos de materiales sanitarios, entre ellos respiradores. Se captó el emotivo saludo en cielos mendocinos cuando el vuelo humanitario de Aerolínea justamente pasaba por el aeropuerto El Primarillo, que el avión partió desde el aeropuerto Ministro Pistarini rumbo al oeste para justamente el Océano Pacífico. El último monitoreo antes de abandonar Argentina estuvo a cargo de Mendoza y se dio un diálogo fuera de todo protocolo, pero refleja lo que todos los argentinos están viviendo. Comandante, voy a salir un poquito de la fraseología. Está próximo a abandonar el espacio aéreo argentino en pos de esta misión humanitaria y para traer elementos sanitarios a la República. Quería mandar un abrazo de todo el equipo del Centro de Control de Área Mendoza, toda la Regional Mendoza, decirle que todo el país está acompañándolos, todos los argentinos, todas las argentinas están en esta misión abrazándolos ahí. Así que un abrazo grande, que Dios lo bendiga. Bueno, la nave tiene el vuelo previsto de 52 horas para ir y volver a Shanghái y esta parte del diálogo que mantenían en el Centro de Control Aéreo y Aerolíneas con este vuelo a Oakland ida y vuelta. Hay 13 contagiados en un hospital que recorrió Axel Kicillof. Se trata del Hospital Manuel Belgrano. El médico Orlando Restivo, de la asociación sindical SICOP, dijo que parece una pesadilla, pero es la realidad de los nosocomios de la provincia. Es tremendo, tenemos 13 compañeras infectados por coronavirus, todos trabajadores del hospital, médicos, enfermeras, personal de limpieza, técnicos de laboratorio, técnicos de radiología, residentes de cirugía, traumatología. Es terrible lo que nos está pasando, una partera, una obstétrica, una ginecóloga. Lo que nos está pasando parece una pesadilla realmente, pero no, es la realidad de que vivimos en los hospitales de la provincia de Buenos Aires, que se condensó en nuestro hospital de una manera catastrófica. Está bien, pero usted aclara que en total son 13 los entre profesionales y personal de la salud contagiados. Hasta el momento, en el momento actual, los casos que tenemos confirmados son 13 y estamos esperando la confirmación de otros 8 o 10 casos que todavía no tenemos los resultados del laboratorio, pero que son casos sospechosos porque tienen síntomas y algunos incluso están internados, como una compañera del servicio de maternidad que está en un sanatorio de San Martín. En esta situación lo único que se debe hacer, no lo que se puede hacer, lo que se debe hacer es hacer el testeo, o sea, el hisopado a todo el personal del hospital, desde las mucamas, pasando por el personal de limpieza, administrativo, radiólogo, laboratorio, maternidad, todos los servicios médicos, todos los servicios de farmacia. O sea, no puede haber un solo trabajador del hospital que no sea hisopado, porque todos estamos en peligro en este momento.
El cometa Atlas se desmorona y no habría espectáculo en mayo. El objeto resultaba cada vez más brillante en los cielos nocturnos del hemisferio norte. Sin embargo, una fotografía muestra que se rompió en al menos 3 trozos y perdió brillo. El cometa Atlas, descubierto el 28 de diciembre pasado, en una trayectoria de acercamiento al Sol, se desmembró en pedazos y provocó cambios evidentes en la distribución del brillo. Tras ser detectados, el objeto resultaba cada vez más brillante en los cielos nocturnos del hemisferio norte, y el rápido aumento de luminosidad tendría a los astrónomos pendientes de su evolución. Los modelos de brillo basados en las observaciones realizadas apuntaban a que resultaría observable a simple vista a partir de la segunda semana de abril y que hacia mediados de mayo podría superar a Venus en luminosidad y dar un gran espectáculo astronómico. Detectaron una fuga de hierro en el núcleo de la Tierra. Investigadores de la Universidad de California descubrieron que los hisopados más pesados ascienden al manto, mientras que los más ligeros se dirigen al centro del planeta. Un equipo de investigadores conformados por geólogos de la Universidad de California registraron una fuga en la Tierra tras analizar las capas internas del planeta y determinar que el núcleo puede tener escapes de hierro pesado. Los investigadores sugieren que un significativo descenso de la temperatura desde el núcleo de hierro líquido del planeta hasta el manto rocoso exterior empuja los isótopos de hierro más pesados hacia la superficie del planeta, mientras que los más ligeros permanecen dentro del núcleo. Subastan camiseta de Maradona por fondos contra el coronavirus. Lo organizó la fundación de los exfutbolistas italianos Fabio Cannavaro y Ciro Ferrara. Es de cuando el 10 jugaba en el Napoli. El objetivo es recaudar dinero para esa ciudad. Una camiseta utilizada por Diego Maradona en el Napoli en Italia de 1987 será subastada en el marco de una cruzada solidaria para reunir fondos con la lucha contra el coronavirus en esa ciudad del sur italiano. La iniciativa, según publica este jueves la Gazzetta dello Sport, fue organizada por la Fundación Cannavaro Ferrara, de los exjugadores Fabio Cannavaro y Ciro Ferrara. Nunca me hubiera imaginado tener que desprenderme de una camiseta de Diego, pero lo hice por esta causa para reunir ayuda en la lucha contra la pandemia, reveló Ferrara. Además de la camiseta de Maradona, los organizadores consiguieron la adhesión de varios jugadores y exjugadores italianos que donarán recursos para subastar. Entre otros, se sumaron Vincenzo Montella, Ciro Immobile, Lorenzo Insigne, Mario Balotelli y Fabio Cagliarella. Detuvieron al youtuber João Cabrera por violar la cuarentena. El uruguayo fue apresado en Benavides, Tigre, cuando circulaba con su vehículo Audi. El youtuber uruguayo João Cabrera fue detenido este miércoles en la localidad de Benavides, en el partido de Tigre, por estar circulando con su auto de alta gama, violando el aislamiento preventivo obligatorio. El uruguayo de 25 años fue interceptado por efectivos del destacamento de Villa Laniata en el cruce de Italia y la ruta provincial 27, en el norte del conurbano, según informaron los voceros de los tribunales de San Isidro. El polémico youtuber se movilizaba a bordo de un Audi A5 blanco, sin la habilitación de circulación correspondiente para desplazarse. La inflación de marzo fue del 3,3%. El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos detalló que la cifra interanual es de 48,4%. Se trata del mes en el que comenzó a impactar con fuerza la pandemia de coronavirus. La inflación en marzo se disparó al 3,3%, mes en el que comenzó a impactar con fuerza la pandemia del coronavirus, informó el INDEC. En un año, la suba de precios se ubicó en el 48,4% y en el primer trimestre llegó a 7,8%. En enero, la suba generalizada de precios fue del 2,3% y en febrero se ubicó en el 2%, siempre según los datos oficiales. La división educación fue la de mayor aumento en marzo, con el 17,5%, impulsada por la actualización de cuotas de todos los niveles de las enseñanzas. La categoría estacionales fue la de mayor aumento en marzo, 4,9%, encabezados por la suba de frutas y verduras, tubérculos y legumbres. Los precios en Córdoba subieron 2,49% en marzo. Los rubros que más aumentaron fueron enseñanza, 7,23%,
indumentaria y calzado 5,19% y esparcimiento 4,14%. La inflación acumulada en lo que va del año llega al 8,48% y al 47,7% interanual. Transporte de carga parado en un 75% y con salarios en duda. El presidente de la federación que nuclea a los empresarios del sector, Hugo Bauza, indicó que está trabajando a pérdida. No creo que podamos pagar los sueldos de abril, dijo. Primero que está parado, diría que hasta el 75% del parque móvil del transporte de carga. Pero peor aún es que ese 25% que está trabajando está cumpliendo un fin social nada más. No está trabajando para ganar dinero o para mantener la empresa. Porque la realidad es que nos ha tocado ser un servicio esencial, tenemos la obligación de asistir y en eso estamos. Primero que el espíritu del transportista ya es así, es que no hay nada que nos vengan a contar a nosotros lo que es tener un espíritu de colaboración. Pero la realidad es que para cada viaje que hay en cualquier lugar del país, siempre el viaje de ida tiene un viaje de vuelta. Entonces, cuando uno cotiza un viaje que va a cierto destino, siempre tiene un destino, tiene una carga de vuelta para el retorno. Hoy esa carga no está, porque están todas las fábricas cerradas, entonces estamos yendo con alimentos, con artículos esenciales y estamos viendo vacío. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estamos perdiendo dinero. Es complicado, ¿no? Porque aparte, si a esta altura de circunstancia me decís convendría que no esté nominado como esencial y estar con mi empresa parada y solamente trataría de pagar el sueldo de mi empleado, esto estaría perdiendo dinero aportando combustible y sueldo adicional de los choferes, cuestiones que hace que se complique más la cosa, ¿no? Soda Stereo reprogramó su gira en Argentina para marzo del 2021. La organización del tour informó que el show Gracias Totales en Buenos Aires será el 6 y el 7 de marzo del año próximo. Las entradas ya compradas continuarán con validez. El espectáculo homenajea a Gustavo Cerati. Las dos fechas de la gira Homenaje Gracias Totales Soda Stereo en Argentina, que iban a realizarse el 21 y el 22 de marzo en el campo argentino de polo y que debieron ser postergados por las medidas sanitarias para mitigar la expansión del coronavirus, serán reprogramadas para el marzo del 2021. La organización del tour, que reúne al bajista Zeta Bosio y al baterista Charlie Alberti en un escenario, informó este miércoles en un comunicado que el show multimedia con famosos cantantes invitados y a 6 años del fallecimiento de Gustavo Cerati se reprograma para el 6 y el 7 de marzo del año próximo. Asesinaron de un escopetazo a un hombre en Córdoba. Sucedió en la tarde de este miércoles en barrio Barranca Oyaco de la ciudad de Capital. La víctima fue Héctor Juárez, de 38 años. Una joven de 21 que lo acompañaba resultó herida. Según algunos testigos, fue atacado en calle Oncativo en 2900 del barrio Barranca Oyaco. Héctor Juárez, de 38 años de edad, estaba acompañado por Brenda Brizuela, de 21 años. Alguien no identificado hasta ahora los agredió con una escopeta. Juárez fue trasladado por vecinos hasta el Hospital Córdoba, donde se comprobó que presentaba una perdigonada en la cabeza, más precisamente en la región craneal cervical. La mujer, en tanto, sufrió herida en la zona del brazo y hombro derecho. Los facultativos que lo atendieron nada pudieron hacer para salvarle la vida a Juárez, quien dejó de existir pocos minutos después. La mujer quedó internada. En el lugar de la agresión, la policía encontró una escopeta calibre 16 con un cartucho servido. Esta fue una cápsula de noticias. En cualquier momento volvemos con más. Panorama de noticias. Panorama de noticias.